Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a meternos en lo que es una agenda legislativa de nuestro país. Estamos en contacto con Diego Mestre, diputado nacional de la UCR, porque presenta este proyecto que es polémico, no debería serlo, uno entiende, el llamado La Ficha Limpia. ¿De qué se trata? Bueno, se lo vamos a consultar justamente a Diego Mestre, el diputado. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Un gusto poder conversar. Muy buen día. Por favor, bienvenido, diputado. La ley de la ficha limpia, una ley que ya se viene conversando hace tiempo, no consiguen por ahí todavía el dictamen, pero hace tiempo que se está debatiendo en el Congreso. ¿Qué impediría que los condenados por corrupción no puedan acceder a ningún cargo político? Así es lo que estamos buscando y es muy bien como usted lo dice, porque cuando fui presidente de la Comisión de Justicia en el anterior gobierno, obtuvimos dictamen en el año 2017 y en el año 2019, es decir que ya lo venimos trabajando el tema de hace bastante tiempo. Lamentablemente no hemos podido conseguir la media sanción y que pase al Senado por la sencilla razón de que en el año 2017 éramos 85 diputados de 257 y después de esas elecciones legislativas de 2017 ya fuimos 105 de 257, pero no obteníamos el número para avanzar con esta ley, que es una ley muy importante que ya rige en otros países como Brasil, Uruguay, México, Perú, Honduras, España y otros países del mundo, que casualmente lo que busca es que aquellas personas que quieran ser precandidatos o candidatos para cargos electivos nacionales, esto es presidente, vicepresidente, diputado nacional, senador nacional, y en mi proyecto le agregué para cargos partidarios nacionales también, tenga que tener la ficha limpia, o en este caso concreto lo que dice la ley, que es la ley orgánica de los partidos políticos, lo que estamos proponiendo es incluir varios incisos para que los condenados por delitos de corrupción, por delitos económicos y financieros, por delitos en contra de la integridad sexual. Y le hemos agregado un inciso que nos parece muy importante, que tiene que ver con las personas que hayan sufrido algún pedido de juicio político, que esas personas tampoco puedan ser precandidatas o candidatas, porque ha sucedido en otros países que estas personas se le inicia el juicio político, renuncian a ese cargo para que no avance el juicio político y después terminan utilizando el Congreso como guarida para tener los fueros ante el avance de las investigaciones en un proceso penal. Así que estamos convencidos que esto podemos avanzar en esta oportunidad. La idoneidad que habla la Constitución Nacional trae consigo la integridad, y la integridad tiene que ver con las cuestiones éticas y morales, y por eso es que creemos que elevar el estándar ético y ampliar la cantidad de requisitos para ser precandidato o candidato en elecciones electivas nacionales como cargos partidarios nacionales es una verdadera demanda de la sociedad civil. Esto quiero decirlo porque esto surgió desde hace ya varios años con una plataforma, change.org, que se han reunido casi 400.000 firmas, y en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia están esas firmas, están todas esas firmas ahí, con lo cual quiero decir, hay una demanda de la sociedad civil muy importante que los representantes del pueblo tenemos que cumplir y avanzar con esta ley. Yo entendía, diputado, lo presentaba como un proyecto polémico justamente, ¿no? Por esto de que tuvo dictamen, después no se trató. Y uno refleja de decir, ¿por qué es polémico? Si qué más quiere, tener políticos limpios, con una ficha limpia. Pero también está el accionar de la justicia también, que deja muchas dudas, que está involucrada con la política, que se recusan jueces, que se ponen jueces, que se nombran jueces. En la Argentina también todo es muy complicado. ¿Desde ahí es la oposición a esta ficha limpia o tiene otros motivos? No, lo que han dicho tanto en el 2017, en el 2019 como ayer, que tuvimos una nueva citación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, yo participé sin ser miembro, pero como autor del proyecto, entonces pude escuchar, y lo que dicen ellos es siempre lo mismo, que no todos los del Frente de Todos están en contra. No. Ya pasó esto con los otros dictámenes, están divididos, pero los que están en contra dicen que
acá se violenta el principio de inocencia, lo cual es absolutamente falso, porque el principio de inocencia es para las cuestiones penales. Acá estamos hablando de cuestiones electorales, es decir, que no pueda ser precandidato y candidato una persona que ya tenga una condena. Una condena. Por supuesto que no estamos diciendo que esa condena tenga que estar firme, porque si no, imagínense lo que ha pasado con el caso Menem, que hace 25 años sucedió lo de la voladura de la fábrica militar en Río Tercero y todavía no tiene una condena firme. Ahora, ¿es esto justicia tiene que ver con lo que usted decía de la demora de la justicia. ¿La justicia está terminada si no hay condena firme? ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿La justicia está determinada si no hay una condena firme? Porque los tiempos de la justicia son absolutamente laxos, ya lo estamos viendo. El ejemplo más claro es el de Menem. Ahora, ¿nos podemos aferrar de una justicia real sin una condena firme? Porque el círculo... No, claramente por eso lo que buscamos es que casualmente tenga una condena en primera instancia, eso es lo que estamos planteando. No olvidemos que Mendoza, la provincia de Mendoza, ya avanzó en cargos electivos para esa provincia y lo que decidieron allí en ese caso los legisladores provinciales es casualmente este antecedente que nosotros planteábamos ya en el 2017, que es que sea con una condena de primera instancia. Es decir, ha habido una denuncia, ha habido una investigación, ha habido un procesamiento, ha habido una elevación a juicio, se trató en el juicio, ya obtuvo condena y eso es una condición por la cual ya no puede ser precandidato y candidato. Si vamos a esperar a que esa condena sea apelada y siga en las demás instancias de la justicia, bueno, sabemos que en las causas de corrupción el promedio es de 14 años y medio para llegar a una condena firme. Entonces, esto es absolutamente inadmisible. Por eso es que también tiene que ver esto con lo que nosotros planteábamos, que lo que establece el artículo 36 de la Constitución Nacional, que de alguna manera también lo que establece es que equipara la corrupción a los atentados en contra del sistema democrático. Entonces, es algo que viene de un mandato constitucional que tenemos que cumplir y que de alguna manera lo que yo quería decir es que los diputados del Frente de Todos, del kirchnerismo, sobre todo del ala más dura, lo que se oponen es con este principio de inocencia, y yo lo hice saber ayer cuando hice uso de la palabra, pero cuando los kirchneristas en el año 2009 modificaron esta ley, la ley orgánica de los partidos políticos, incluyeron un inciso para que, escuchen bien esto, con un auto de procesamiento, es decir, ni siquiera con una condena, con un auto de procesamiento, las personas acusadas por delitos de lesa humanidad que hayan tenido algo que ver con la dictadura del año 76-83, ya no podían ser precandidatos y candidatos. En ese momento, la oposición, es decir, la Unión Cívica Radical en mi caso, lo apoyó. Entonces no se entiende por qué en aquella oportunidad ellos avanzaron con un simple auto de procesamiento y ahora que nosotros estamos planteando una condena para casos de corrupción, digan de que se está violentando el principio de inocencia. Es absolutamente infundado y por eso estamos convencidos que podemos seguir avanzando. Decías que en varios países ya se está rigiendo esta ley, por ejemplo en Brasil, nombrabas recién. ¿Cómo se está desarrollando esa ley en estos casos? ¿Es efectiva? ¿Tiene las mismas características que la que presentaste, por ejemplo, el proyecto que presentaste acá? Es absolutamente efectiva. En el caso de Brasil fueron 2.145 personas que en la última elección presidencial no se pudieron presentar. 2.145 personas que no pudieron presentarse por esta ley de ficha limpia. Dentro de esos 2.145 personas estaba Lula da Silva, que también tenía ya condena. Ese es el tema, Mestre. No pudo presentarse. Pero más allá de lo de Brasil, digo, no es una cuestión de Brasil y más que todo un proceso muy dudoso de justicia en Brasil, ¿no? Muchísimos países ya lo tienen. Un proceso muy dudoso de justicia en Brasil, por ejemplo, de lo de Lula. Digamos, también se puede caer en eso. Por eso digo que no hay que tener en cuenta solamente el caso Brasil y el caso Lula, sino las 2.145 personas que en ese caso se elevó ese estándar de ficha limpia para que no puedan ser candidatos,
y así también otros países, hay muchos países latinoamericanos y europeos que lo tienen y funciona bien. Y yo creo que Argentina verdaderamente nos hace falta una ley de este tipo, porque Lo que no hace recordemos falta es que no también haya lo que políticos pasó con corruptos. el exdiputado Julio De Vido, ¿no? Que también Sí. tenía muchísimas causas en su contra. Y nosotros tuvimos que desaforarlo allá por el año 2017. Entonces estas cosas me parece que tienen que evitarse, y la forma de evitarse es con esta ley de ficha limpia. Lo primero que nos hace falta es que no haya políticos corruptos. Y bueno, eso, sí. eso sería... Sería lo lógico. Eso sería, Obviamente, eso sería lo mejor. pero lamentablemente Sería lo esto lógico. sucede en la Argentina. Sí, Claro. claro. Entonces me parece que esto es una buena herramienta, ¿no? Diputado, lo saco un ratito de este proyecto, no estaba en agenda, pero bueno, entendemos que es de agenda de noticia, lo han informado en el día de ayer, antes de ayer. El gobierno va a enviar el proyecto del aborto legal para antes de fin de mes. ¿Cómo va a actuar? No sé si van a actuar en bloque, si lo van a hacer de manera individual, ¿cuál es su mirada? No, en este tema, tanto la Unión Cívica Radical como el resto de los partidos de la oposición, como del oficialismo mismo, también están divididos. Cada uno tiene su posición. En nuestro caso tenemos libertad de acción porque cada uno tiene su propia convicción en este tema. A mí ya me tocó participar de este debate en el año 2018. Yo tengo una postura tomada, que por supuesto la voy a mantener. Ahora bien, me parece a mí que se equivoque el gobierno nuevamente de incorporar un tema para tratar en sesiones extraordinarias y con este tema de trabajar con las computadoras. Todavía no estamos con las sesiones presenciales en un 100%, es decir, son sesiones mixtas, y sobre todo en este contexto de pandemia que tiene el mundo y que tiene la Argentina, donde la verdad me parece a mí que es un tema que va a dividir más aún a la sociedad argentina, y me parece absolutamente inoportuno que a 2 años de haber dado esa discusión, que fue una discusión larga, que se trató durante 4 meses en las comisiones, que hubo muchísimos expertos a los cuales hemos escuchado desde las distintas ópticas, y que se llegó a una decisión. Entonces, volver a tratarlo con casi la misma integración de las cámaras, y en este momento tan particular, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista de la economía, ¿no? Acá no olvidemos que según el INDEC se han perdido 4 millones de puestos de trabajo. Entonces me parece que en este momento tan difícil para la Argentina, el foco del gobierno, y en este caso también del Congreso, debería estar puesto en las cuestiones de la salud y las cuestiones fundamentalmente de la economía, porque me parece que hay que poner mucho foco ahí en cómo cuidamos el trabajo de los argentinos y cómo generamos más puestos de trabajo, y no poner en discusión una ley que ya se trató hace 2 años y que va a generar todavía mucha más división entre la sociedad. ¿Va a mantener el rechazo entonces al proyecto del aborto legal? Así es. Un fuerte abrazo, diputado. Gracias, que tenga muy buen día. Muchas gracias, igualmente para usted. Hasta luego.